A ver, vamos a repasar un poquito. El Estado es una organización política, en sí es un conjunto de individuos donde están estos individuos viviendo dentro de un territorio y pues están organizados políticamente bajo leyes y obviamente con ciertas autoridades, cosa que de manera en conjunto podrán ver el tema de sus intereses, ¿no? Entonces, de esta manera estaríamos entendiendo el Estado. A su vez, habíamos visto el tema de sus elementos, que son tres principales elementos que tiene el Estado, que está compuesto por el tema de la población, el territorio y lo que es un poder público. Ya, la población, ¿qué era? El tema de los habitantes, aquellos que viven dentro del mismo territorio. Ya, entonces, el territorio de la misma manera no solo se hace referencia al suelo en donde están viviendo las personas, hace referencia al tema de las islas, incluso el tema de los ríos, los mares, perdón, los mares inclusive el tema del espacio aéreo donde se encuentra el territorio, o sea, del suelo para arriba. Ya, entonces, todo un estado tiene esos límites geográficos, tanto dentro de su mismo territorio. Ya asimismo, pues necesita el tema de un poder público, el tema de un gobierno para que pueda ayudar con la administración pública del Estado. Ya entonces, de manera general, la mayoría de los países o estados tienen estas tres ramas principales: la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ya habíamos visto que la legislativa se encarga del tema de las leyes, y pues el ejecutivo se encarga de cumplir las leyes y el judicial hace cumplir la ley. Ya entonces vamos a ir enlazando estos poderes para que puedan administrar ya sea el territorio y asimismo la población. Ya entonces estábamos viendo esos temas y otro tema importante que era el tema de la soberanía, que era la independencia que tiene ciertos estados para que puedan ayudarles a decidir, y el tema de constituirse, ¿no? Bajo su orden que ellos mismos están estableciendo dentro de su territorio. Ya habíamos visto que eso se enfoca bajo atributos como la unidad, la invisibilidad, la imprescriptibilidad y lo que es la inalienabilidad. Ya estamos viendo con un mapa, si no me equivoco. Ahí está. Entonces, de manera general, estos son los elementos que estaría componiendo tanto para la soberanía, así mismo como para el Estado. Ya esos son los tres componentes adicional con el tema de la soberanía. Todos los estados tendrían que tener esa independencia de manera general, para que puedan organizar tanto su territorio, su población y el tema de su gobierno. Ya, y lo mismo pasa con el tema de la soberanía. Tiene que tener esos elementos para que lo coadyuve y que lo puedan dar esa potestad a los estados. Ya, de esa manera puedan tener esa organización y que no se pueda ser dividida estos estados, ¿no? Cosa que de manera conjunta se puedan manejar y no se puedan transferir a otros. Ya, entonces por ello es importante el tema de la soberanía a la par de lo que son sus elementos de lo que es el Estado. ¿Ya? Bien, ya habíamos acabado, entonces vamos a continuar con el otro término que también es importante, el término de lo que es el gobierno. ¿Qué es un gobierno? Proviene de una palabra griega, ahí el gubernao, que significa pilotar un barco o capitán de un barco. Entonces estamos englobando lo que sería ejercer control sobre algo. Ya, entonces de esta manera el gobierno es esa facultad de mandar en un pueblo o una nación, de manera que se pueda establecer ciertas reglas. Ya, entonces de acuerdo a ello también se van formando el tema de los gobiernos. Ya, entonces de esa manera vamos a ver las formas de gobierno. Hay distintas formas de gobierno de acuerdo a los intereses que los mismos estados tienen, ya, o incluso el tema de los países, ¿no? Entonces vamos viendo algunos. El primero es el patriarcal. Ya, el tema del patriarcal hace referencia a esa superioridad masculina. Ya, entonces de alguna manera esta forma de gobierno lo hace dar una mayor facultad al hombre, por decirlo así, para que pueda ordenar, disponer, acomodar de alguna manera el grupo social y los miembros dentro del Estado, cosa que el padre de familia es el principal.
es el que representa de forma general o principal en esta forma de gobierno. Ya, entonces es una forma de gobierno que se ha visto en diferentes países y que se ha mantenido de alguna manera histórica, por decirlo así. Nosotros tenemos ciertas características. La mayoría de los países han pasado por un sistema o por un gobierno patriarcal, ya porque de alguna manera estos gobiernos, por ejemplo, siempre han tenido esa ventaja de darle esa superioridad al hombre, ya, y el tema de que la mujer se quede un poco desplazada de ciertas actividades administrativas, por decirlo así, y más al tema de delegarle ciertas actividades cotidianas en el hogar. Ya, entonces, de esta manera, este sistema o este gobierno patriarcado, que de alguna manera le da ese poder al hombre, pues prácticamente a la actualidad ha promovido a los movimientos feministas, ¿no? Entonces ustedes ya habrán escuchado un poco acerca de esto, donde ya manifiestan este tema de que las sociedades patriarcales están provocando esta desigualdad, tanto para los varones, bueno, más para el tema de las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, estamos manifestando este sistema desigual para ambas partes. Ya, entonces estamos limitando oportunidades, estamos provocando esta desigualdad con este gobierno patriarcal. Ya, entonces ahí también tenemos algunas características. Se manifiesta por el tema de un dominio masculino, hay el tema de machismo, también tenemos los roles de género, o sea, que solamente esta actividad tiene que hacer las mujeres, esto solo es para el hombre, así más o menos. Ya, entonces la objetivificación de la mujer, perdón, este término hace referencia a que a la mujer se le trata como un objeto. Ya, entonces, de esta manera también se estrecha el tema de ciertas actividades para las mujeres, creando esta brecha de poder, ya tanto para los hombres y disminuyendo el tema para las mujeres. Y de esta manera también provoca el tema de un control reproductivo para que las mujeres no puedan tener esta decisión de tener o no tener niños, ¿no? Entonces, hasta ahí ha llegado el tema de esta característica del gobierno patriarcal. Ya tenemos claros ejemplos como Arabia Saudita, que hoy en día todavía siguen manteniendo algunas de estas características, pero han habido muchos avances recientemente respecto a los derechos de las mujeres. No se podría decir que han llegado a tal grado, casi un 50%, porque sería mentira, pero han avanzado en cuanto a sus derechos para las mujeres, como el de conducir, incluso participar en ciertos eventos públicos que antes prácticamente o sea, no eran admitidas para una sociedad patriarcal. Ya, entonces las mujeres necesitaban el permiso para toda actividad, cosa que hoy en día siguen necesitando el permiso de un tutor masculino para que puedan tomar ciertas decisiones importantes, incluso como casarse o viajar. ¿Ya? También tenemos otro país que también sigue con este tema de gobierno patriarcal, que es el Afganistán. En muchas áreas de este país, por ejemplo, tienen control bajo los talibanes, donde las mujeres enfrentan severas restricciones en cuanto a su participación dentro de la vida pública, incluso al acceso a la educación y a lo que es el empleo. Ya, entonces, este tipo de gobierno hace dar más poder al tema de la potestad masculina, por decirlo así. Ya tenemos también Irán, que aunque las mujeres pueden votar en este país y algunas también pueden trabajar, también existen leyes y prácticas que limitan sus derechos. Entonces, de esta manera, igual necesitan permiso las mujeres, tanto para viajar, incluso para su vestimenta y también para participar en ciertos eventos públicos también. ¿Ya? Entonces, estos países donde se maneja este gobierno patriarcal también tienen esas restricciones y de alguna manera, por ejemplo, en Pakistán se enfrentan a discriminación, violencia de género. Entonces, estas prácticas culturales que ya ha llegado al tema de su gobierno, incluso han llegado a establecer que los matrimonios forzados son legales.
cosa que para las mujeres, incluso para nuestra sociedad, son crímenes, ¿no? Entonces, en otros lugares dicen crímenes atroces contra la mujer, ¿ya? Y aún así sigue sucediendo en la actualidad. Y pues hoy en día también es un problema, ¿no? A nivel internacional. Pero pues de alguna manera se está luchando con el tema de establecer estos derechos y romper con estas formas de gobierno. Tenemos otra forma de gobierno que es la teocracia. Ya este caso se refiere en donde puedan gobernar en nombre de Dios. ¿Ya? Entonces, de este modo, hay un líder religioso que también tiene un fuerte peso dentro de la política. Entonces, estos sistemas no contemplan esta separación entre lo que es un Estado y la institución religiosa, cosa que puedan llevarse de la mano. Ya, entonces tenemos estas características que los diferencian, ¿no? Tienen que tener una clase sacerdotal que es poderosa y tiene un control directo o indirecto dentro del Estado. ¿Ya? Asimismo, tiene un poder que ejerce en nombre de la voluntad divina, que habíamos dicho que es Dios, en este caso, ¿no? Una voluntad religiosa, en este caso, ya de acuerdo a cada país. También no existe esta separación entre lo que es el Estado y la religión. Entonces, las políticas se van a regir en base a lo que se establece, en base a la religión de cada país. ¿Ya? Entonces, siempre hay ese manejo en relación a las doctrinas religiosas que los mismos países tienen. ¿Ya? Entonces, todo se ejerce en nombre de la voluntad divina. Tenemos ejemplos como desde la antigüedad incluso ha habido el tema de la teocracia, lo que sería el antiguo Egipto. Por ejemplo, los faraones no solamente eran dirigentes políticos, también participaban dentro de lo que eran representaciones divinas. Incluso algunos eran sacerdotes y eran parte importante dentro de lo que era dentro de ese círculo de los faraones, ya dentro del antiguo Egipto. Y también tenemos el caso del Vaticano. El Vaticano, por ejemplo, tiene una forma de gobierno teocracia porque está gobernado en sí por el Papa y otros niveles de la Iglesia Católica, aunque es el estado más pequeño y en este caso su forma de gobernar o el tema de su organización incluso sí o sí sigue bajo estas doctrinas religiosas, ¿ya? Y tanto a sí mismo ¿cómo le podría decir? El tema de sus políticas están unificadas a lo que sería parte de lo que es de la religión católica, ¿no? Entonces, esa es una forma de Estado que es monárquico absoluta, por decirlo así, y pues su actividad principal del Papa lo manifiesta a través de su Secretaría del Estado. Entonces, a través de ella lo va dando el tema de un poder para que se pueda establecer un poder ejecutivo, cosa de que de esta manera se pueda establecer ya sea los poderes legislativos, el judicial, y que de esta manera durante este periodo que esté el Papa se pueda ejercer este tipo de organización. ¿Ya? Entonces, de esta manera el secretario también apoya en lo que es la organización de este tipo de formas de gobierno, en este caso, dentro de lo que es el Vaticano. También tenemos otro ejemplo que es el Tíbet, que de manera histórica ustedes habrán escuchado quizás acerca del Dalai Lama, que era como el líder espiritual y temporal de lo que era el país. Bueno, en ese entonces sí era, pero hasta la actualidad, por ejemplo, cuando se ha adjuntado, cuando se ha erradicado este tema del Dalai Lama, se ha ido con lo que es parte de lo que era China. Entonces, en este caso, antes de que pase esta transición o antes de que se anexe a lo que era China, el Tíbet, manejaban esta forma de gobierno. Ya entonces se manejaban bajo esa forma espiritual que también les compartía el Dalai Lama. Ya entonces eran campañas que prácticamente todo se manejaba en torno a su costumbre religiosa. ¿Ya? Hoy en día, el Tíbet, por ejemplo, ha sido ya parte de lo que sería China,
Pero en China lo que está haciendo con el Tíbet, por ejemplo, es que están haciendo campañas donde se les enseñe parte de lo que sería la forma del socialismo que comparte lo que es China. ¿Ya? Entonces están tratando de erradicar esas costumbres religiosas que tenían en el Tíbet. Y también el tema de ciertas prácticas, ya sean costumbres, tradiciones, incluso hay cierta represalia contra ellos para que no exista ciertas violaciones a las normas chinas que están vigentes dentro de este territorio. Ya, entonces es un ejemplo también que se manejaba en el Tíbet. También tenemos otro que es la monarquía. Ustedes ya habrán escuchado acerca de ello. Tenemos el tema del Reino Unido. Claro ejemplo de lo que es un gobierno monárquico. ¿Ya? Entonces, la palabra proviene del griego monarques, que significa uno solo. Ya, arcos, que significa gobernar, entonces sería como un solo gobernador, un solo gobernante. ¿Ya? Entonces, de esta manera, perdón, tenemos esta forma de gobierno y tiene las siguientes características. El poder es personal. Ya el cargo es de monarca y es vitalicio hasta que muera prácticamente. Ya, y el cargo es hereditario. Si una persona dentro de lo que es la realeza fallece, pues se lo va a pasar a su hijo. Bueno, en casos extremos el tema de su hermano, pero pues eso también ellos están regidos bajo ¿cómo les puedo decir? Es como una asamblea, pero en este caso es como una forma de, de organización, que más allá de que uno sea el rey, el monarca, por decirlo así, entonces ellos van delegando ciertos roles, porque, por ejemplo, al tener estas potestades dentro de estos países, van manifestando otro tipo de delegar ciertos poderes, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a ver los siguientes ejemplos, como los casos del Reino Unido. En este caso, por ejemplo, que ha sido delegado el tema de la reina Isabel, y pues a través de un parlamento, esa era la palabra. En un parlamento es en donde se establecen y el tema de su constitución, por ejemplo. En el Reino Unido tiene una constitución que está aprobada por el tema del parlamento y obviamente el tema del rey de la reina y el rey, para que puedan delegar ciertas potestades para determinar la organización de su país. Ya incluso dentro de su misma constitución está establecido ciertas leyes del gobierno junto con sus límites, o sea, hasta dónde puede llegar el tema del rey y la reina, su participación, asimismo, como también cierto estatus que los mismos ciudadanos tienen dentro del país, incluyendo el tema de sus derechos, el tema de sus responsabilidades que tienen. Entonces, de esta manera, el rey, o en este caso sería el jefe de Estado, es como el poder ejecutivo y legislativo que estuviera dándole en mano de este parlamento que está elegido de manera democrática, por decirlo así, por las mismas personas está elegida. Ya, pero el caso de el rey y la reina es por el tema de familia. También tenemos el otro caso de lo que es el reino español, por decirlo así. Muchos no saben que todavía se sigue manejando un cierto gobierno monárquico en este país, ya que de la misma manera se manejan a través de un parlamento en donde se delega el poder a lo que sería un primer ministro. Ya, entonces, de esta manera, el rey o la reina estarían desempeñando un papel ceremonial, ya más el tema de ceremonias y eso. Entonces, y el poder ejecutivo y legislativo reside más en un gobierno que estaría establecido a través de un parlamento. Ya, entonces, de esta manera se van constituyendo ellos, pero como jefe de cabeza, obviamente es el rey y la reina. Otra forma de gobierno tenemos el poliarquía. Esta poliarquía, por ejemplo, es como una democracia plena, ¿ya? A ver, dice que viene de la palabra poli, que hace referencia a varios, y arquía, que hace referencia a poder.
Entonces, de forma literal, es como decía el gobierno de todos o el gobierno de varios o muchos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Porque es como una democracia plena, como les había dicho, y tiene las siguientes características. Tiene que enfocarse en el tema de una libertad de asociación. O sea, todos pueden asociarse, ya sea de manera política, educativa, sindical, o sea, es libre el tema de asociaciones. Ya lo mismo pasa con su libertad de expresión. Nadie puede cohibirles al tema de limitarse a sus opiniones. En cuanto a su elegibilidad para el servicio público también, o sea, son independientes, nadie les puede obligar, no están, incluso en algunos países les fomentan de manera indirecta a través de ciertos medios que puedan votar por cierto partido o por ciertos gobernantes y solamente dan publicidad de esa persona, entonces en ese caso ya no se estaría cumpliendo con el tema de la poliarquía. En este caso dan prioridad a todos los que se están postulando, por decirlo así, para adquirir el tema del poder en un gobierno. Competición de los políticos por el apoyo popular. De la misma manera se está conectado, o sea, que no vayan con ciertas desventajas para algunos gobernantes, o sea, que todos vayan compitiendo de manera equilibrada. La pluralidad informativa, igual. O sea, en ese caso, por ejemplo, todos tienen que tener ese acceso a esos medios de comunicación para que no puedan crear solo uno, como les decía. Entonces, tienen que tener también esos accesos y no sean censurados o que no se puedan cerrar ciertos medios a esa persona o a este gobernante o a este postulante, ¿no ven? También hay otro, el tema de elecciones libres e imparciales. Es lo que más se busca con el tema de la democracia y pues en la mayoría de los países, ¿no? Es fundamental el tema de las elecciones que no estén manipuladas ni estén condicionadas por nada ni nadie. ¿Ya? A ello, cumpliendo con todos estos aspectos, pues nos lleva al tema de la poliarquía. ¿Ya? Si uno cumple con todos esos aspectos, pues tenemos el tema de la poliarquía. No hay un país definitivo, pero hay una organización que se ha encargado de dar ciertos puntajes en base a algunos puntos que ya habíamos mencionado, en donde algunos países han salido con mayor puntaje. Entonces, los que no cumplen con este término de ciertos accesos como elecciones libres, pluralidad informativa, entonces están de menor puntuación, son los de color rojo y los de naranja, y así vamos a ir subiendo. Ya, entonces los de color blanco, por ejemplo, son los que no se conoce mucho acerca de su información, ¿ya? Y pues el color azul, celeste y azul más fuerte, pues hace referencia a los países donde se está obteniendo un poquito más de lo que serían estos puntos que han visto, ¿no? Entonces, hay países como lo que sería Canadá, parte de lo que sería Noruega, Islanda, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, también tenemos Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Australia. Entonces, todos estos países, por ejemplo, son los que más puntuación tienen en cuanto a los puntos o a las características que habíamos mencionado. Entonces, por ello, se los considera, no está establecido, se los considera que son estados poliárquicos. ¿Ya? Entonces, de esta manera estaríamos cumpliendo con esa parte de esos requisitos que ellos estarían presentando. También tenemos otra forma de gobierno, que es el gobierno de hecho o de facto. Ya ustedes lo habrán escuchado, hemos vivido, creo que en unas situaciones así en Bolivia. Y pues a ver qué nos dice, que es aquel gobierno, en este caso, que ejerce poder en la práctica, pero que no está reconocido o está avalado por una norma jurídica. Un gobierno que surge tras un golpe de Estado o, por lo tanto, es un gobierno de facto. Ya, entonces, de esta manera, vamos a ver algunas características. A ver, dice que se puede dar por vacío de poder. En nuestro caso, creo que se ha dado un vacío de poder y lo hemos visto, ¿no? Entonces, tal vez por ahí estamos viendo ciertos puntos que estarían favoreciendo al tema del gobierno de facto, que supuestamente o no ha existido. Eso ya los dejo a su criterio de ustedes.
Siguiente punto. No existe forma de limitar su poder. Bien, una vez que entran al gobierno, hay ciertas personas que no han controlado el término de su poder, entonces en este caso los lleva al tema de la dictadura. O sea, la mayoría de las dictaduras aquí en Sudamérica ha sido llevado por el tema de ciertos regímenes militares, ya incluso han empezado como gobiernos de facto, incluso gobiernos usurpadores, que de una manera pequeña han empezado a entrar, o incluso de manera abrupta ya directamente se han ido al tema de una dictadura, ¿ya? Y estos gobiernos de facto no están reconocidos por los organismos dentro del mismo país, o sea, todos están rechazando a esta forma de gobierno. Ya, entonces, de esta manera, estos gobiernos no son reconocidos tanto interna ni externamente, ¿no? Tenemos un claro ejemplo que es el de Argentina, que en este caso se ha cumplido con un gobierno de facto en los años más o menos de 1976 a 1983, donde prácticamente se ha entrado de un golpe a una dictadura militar. Entonces, que ha comenzado literalmente con un golpe de Estado y de esta manera han derrocado al presidente en ese entonces y prácticamente han tomado el tema del poder. Entonces, de esta manera, pues, tenemos varios ejemplos en Sudamérica. También tenemos otra forma de gobierno, que es el gobierno usurpador, que a su vez, como les había dicho, tanto el gobierno usurpador o el gobierno de facto van empezando abruptamente y luego puede terminar o no en lo que sería una dictadura. Y entonces hace referencia a esa administración que toma el poder de manera ilegítima, ¿ya? Incluso sin seguir los procedimientos legales y constitucionales establecidos en un país. ¿Ya? Entonces, si no cumple con ello, obviamente es un gobierno usurpador. Tenemos el gobierno de anarquía en este caso, que por su mismo significado podríamos decir lo que a o an hace referencia a la negación, que es no. Y pues achos, que significa la autoridad de un gobierno, entonces que hace una negación a lo que sería un sistema jerárquico, a un tipo de gobernación, a un tipo de autoridad, a un soberano. ¿Ya? Entonces de esta manera la anarquía que hoy en día, por decirlo así, no se lo ve, pero es como una lucha por el tema de darles ese rol de opositores para un Estado. Entonces hace representación a esa opresión de esas masas. Entonces es referencia a esa capacidad de gobernarse a sí mismos y organizarse de esa manera. O sea, para evitar el tema de estos poderes ejecutivos, legislativos, o sea, no quieren aceptar el tema de este poder represivo por parte de una organización política que maneja el tema de un gobierno, ¿no? Entonces, se aplica estrictamente lo que sale dentro de un ámbito político en contraposición a lo que es a una autarquía, entendida como la capacidad de gobernarse a uno mismo. Es más o menos haciéndose referencia a estos dos términos. También tenemos este término que lo vamos a ir viendo más adelante igual, el término de lo que es la democracia. Ya un gobierno democrático es un modelo de administración del Estado que cumple con los requisitos mínimos para ser considerado democracia. En sí, cuando el poder político es administrado en base a un principio de la soberanía, que habíamos dicho que es la independencia, entonces estamos hablando de un principio de la independencia de los pueblos. Ya, entonces, de esta manera se puede considerar que es un gobierno demócrata, o bueno, democrático en este caso. ¿Ya? Entonces, en la actualidad, el método de un gobierno mayoritario en el mundo es un gobierno democrático, aunque no opera de la misma manera en todos los países, ¿ya? Entonces, de la misma manera que habíamos visto un mapa, también vamos a verlo aquí, pero en este caso con algunas características como que tiene un Estado de Derecho, las elecciones tienen que ser confiables, tiene que haber una independencia de poderes, a su vez tiene que haber un respeto a los derechos humanos universales, ya sea establecido por las organizaciones internacionales y asimismo dentro del mismo país.
Y entonces se respeta también la libre expresión. Habíamos visto dentro de lo que es una forma del gobierno poliarquía. Entonces, en este caso de la democracia, también debería cumplir con esos aspectos. Pero en la democracia, pues, cada uno va adecuándolo de acuerdo a las necesidades dentro de su país. Ya, entonces, el Estado de Derecho, por ejemplo, que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley sin ningún tipo de discriminación o una desigualdad. Entonces, de esta manera puede estar explayado o explícito en lo que son las leyes y dentro de su misma constitución. De la misma manera, este mapa nos puede ayudar con el tema de delimitar el tema de la democracia, ¿no? Entonces, lo que son celestes, suaves a fuertes, entonces podríamos decir que son los países que tienen mayor democracia. ¿Ya? Entonces, aquí en Sudamérica casi la mayoría, por no decir todas, a excepción de la parte norte, que estaríamos bajo un estado democrático, ¿no? Y que se está cumpliendo con ciertos parámetros que lo requiere el tema de la democracia. Bien, a su vez, el tema del Estado también es necesario ver el tema de su administración, cómo funciona el tema de la administración del Estado, porque quien se encarga, en este caso es el gobierno, ¿no? Entonces es un sistema que organiza y gestiona todos estos servicios, el tema de estos recursos que el mismo Estado tiene para garantizar el tema del bienestar de la población. ¿Ya? Entonces, de esta manera se puede alcanzar con esta administración del Estado y se pueda manejar de acuerdo a estos parámetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Tiene que administrar de forma coherente y equilibrada para todos, para toda la población dentro de este territorio. ¿En base a qué? Al tema de su territorio, en base a lo que sería el tema de una jerarquía, el tema de centralismo y descentralización y estos servicios públicos que van a ayudar para el tema de actuar, el tema del gobierno. ¿Ya? Entonces son lineamientos que el gobierno va a manejar y que pueda otorgar ciertos parámetros, tanto para el tema de administración, de conservación del mismo territorio, el tema de dar empleo, de acuerdo a los servicios públicos que también necesita el tema de la población, asimismo como el centralismo y descentralización, para que pueda albergar y pueda llegar a todas las regiones, tanto locales o a nivel nacional. ¿Ya? Entonces vamos viendo punto por punto. El tema del territorio. Nos estamos refiriendo al tema del suelo, donde está el hombre, donde se asienta, bueno, las personas, ¿no? La población, y donde prácticamente practica el tema de su agricultura. También tenemos el tema del subsuelo, que abarca del suelo hacia el centro de la tierra. Ya en ese caso, el territorio es quien se encarga de estos de estos dos ámbitos, solo hablando de la parte del suelo, por decirlo así, para abajo, y pues para la parte de arriba estaríamos hablando también de un espacio aéreo, que es parte de lo que sería el territorio, y estamos hablando de ese espacio donde están los aviones, por decirlo así, donde tienen esa potestad de volar hasta cierta altura, entonces a eso también estaría perteneciendo parte del territorio de un estado. Ya, entonces estos son elementos parte del territorio. A su vez, el tema de la jerarquía, por ejemplo, coadyuva para que podamos indicar un orden regular que pueda expresar por grados, ya sea, o niveles, por decirlo así. O sea, de esta manera se puede establecer un orden para la sociedad y que pueda estructurarse de acuerdo a los elementos que se encuentran dentro de un mismo gobierno, ¿no? Entonces, tanto subordinados o incluso el tema de su jefe o directores. Entonces, ahí vamos a ir viendo todo este tipo de jerarquía. Ya, entonces a su vez también tenemos que ver que tiene que haber un centro fundamental, que normalmente es el tema de la cabeza, ¿no? Puede ser el presidente. Y en caso de las líneas, por ejemplo, que ya vamos bajando por niveles, en este caso estaríamos hablando de esas ramificaciones que tiene. Abajo del presidente estaría el tema de sus ministerios, quizá su vicepresidente tal vez, y en el caso de sus sublíneas ya podríamos estar hablando de sus viceministerios, por ejemplo.
Ya una vez que hemos hablado de presidente, ministros, viceministerios, y el tema de los grados ya va a instancias más pequeñas. ¿Ya? Entonces, en donde son órganos más pequeños, pero que de la misma manera son parte del tema de esta organización de la jerarquía. Ya, a ver, otro punto. La clasificación de la jerarquía. Hay jerarquías comunes y hay jerarquías especiales. Dentro de las jerarquías comunes estamos hablando a la totalidad de los servicios públicos. Es como decir a las autoridades, ya sean políticas y administrativas, como el presidente, el gobernador, el alcalde, ministros, a todos ellos. Y en cuanto a la jerarquía especial, estamos hablando a aquellas personas que estarían perteneciendo a una actividad ya demarcada, ya sea por el tema de jerarquía militar, por ejemplo, la jerarquía eclesiástica, la jerarquía por parte de la educación. Entonces, de acuerdo a la actividad también se va dividiendo el tema de esta jerarquía. Y pues a su vez también tenemos condiciones que para hacer cumplir todo el tema de la jerarquía, ya que tiene que ser evidente, tiene que tener dos clases de condiciones. Ya son las esenciales y son las formales. Entonces, las condiciones formales, por ejemplo. Estas formales, tanto la uniformidad, así como esa presencia, la uniformidad, por ejemplo, que significa que los organismos tienen que estar administrados por autoridades de la misma jerarquía, ¿ya? Y en cuanto a su presencia, que deben tener una permanencia tanto del funcionario donde ejerce el tema de su cargo, ¿ya? Entonces estamos hablando del tema de estas condiciones formales. O sea, ese funcionario tiene que cumplir con esos dos parámetros dentro de las condiciones formales. Ya, en las otras condiciones esenciales también tenemos el tema de la obediencia y la correspondencia, la facultad y la revocatoria. Bueno, la facultad es revocatoria. En cuanto a la obediencia, estaríamos hablando que es ese acatamiento por parte de los inferiores. O sea, tienen que acatar el tema ya sea de sus superiores. Y el tema de lo que es la correspondencia, debemos corresponder, ya sea por el tema de las líneas, el tema de la jerarquía o las sublíneas que habíamos visto, ¿no? Entonces, para que puedan tener contacto dentro de los mismos funcionarios. También estaríamos contando con la facultad revocatoria. Es esa potestad del superior para suspender las medidas del inferior. O sea, si hay algo en contra, pues tiene que haber esa facultad también. Ya, entonces también es importante para tocar estos términos del Estado, el término de lo que es el centralismo y el descentralismo. Estos dos términos son importantes para el Estado porque es como nos da el parámetro para la administración pública, ya sea para velar el tema de los intereses nacionales y el tema de los intereses regionales. Ya, entonces, por ejemplo, una administración pública tiene que regir sí o sí estos dos intereses. Ya, el primero, que es el centralismo, que es un modo de Estado en donde el poder central, o sea, el gobierno nacional en sí, es la única instancia que tiene la facultad para nombrar los órganos encargados de la administración local y lo que es el regional, en nuestro caso, el tema a nivel nacional y lo que sería el tema de nuestros departamentos, ¿no? Entonces, de esta manera pueda dictar el tema de estas normas, gestionar los servicios públicos y puede llamarse también, en algunos casos, como un Estado unitario, pero pues es un modo de organización estatal, ¿ya? Entonces, de eso parte el tema del centralismo. Ahora, el tema de la descentralización o el descentralismo es un Estado donde delega la administración tanto local como regional, conservando el tema de su unidad. Ya, entonces es un sistema que confía a sus órganos que el mismo Estado está eligiendo para el tema de su administración de los intereses, ya sean locales o regionales, ya para que puedan tomar sus propias resoluciones, el tema de que puedan tener cierto poder central y que conserven el tema de la unidad bajo su soberanía. Ya, entonces, en consecuencia de eso, se puede establecer gobiernos regionales, locales, y pues de esta manera puedan tomar el tema de sus propias decisiones y que pueda velar el tema de sus necesidades dentro de su territorio, pues más específico de las necesidades de su misma población.
A veces el tema del gobierno, por ser nacional, no abarca ciertas poblaciones que son más alejadas, incluso no abarca con el tema de los servicios públicos, que es lo más importante. Ya, entonces por ello es importante el tema de conocer estos términos. Ya, y a su par, pues estamos hablando de otro término que es el federalismo, que es una doctrina política que mediante la cual pues hay distintos estados o naciones se agrupan en uno solo, cuyas leyes son comunes y rigen para todos, manteniendo el tema de su independencia, ¿no? Y su conexión con el mismo país al que pertenece. Nace de esa agrupación de estados autónomos que de alguna manera viven en una unidad política y administrativa, pero a su vez están delegando estos poderes del nivel central, por decirlo así, para que pueda dar esa potestad a las administraciones locales, en este caso como el tema de las autonomías que se están delegando hoy en día al tema de los 9 departamentos, ¿no? Entonces ha sido un paso grande para el tema de que se pueda albergar estas necesidades de nuestros departamentos. Pero a su vez, pues, como el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, que ha pedido el tema del federalismo por parte de sus gobernadores y ciertas autoridades a través de sus comités cívicos también. Entonces han querido el tema de esta administración del federalismo porque querían alcanzar el tema de regir ciertas normativas en beneficio de su mismo departamento. Ya entonces ha habido mucha controversia en base al federalismo en lo que es el departamento de Santa Cruz, pero de alguna manera pues ha coadyuvado para que varias autoridades también les den cierta prioridad en lo que ellos pedían, ¿no? Entonces, Santa Cruz estaba pidiendo este tema del federalismo por parte de que no se estaba delegando los recursos que necesitaba, entonces estaba desplazando más el tema de recursos a departamentos como La Paz, Cochabamba, otros departamentos, y ellos no estaban beneficiados con el tema de estos recursos. Entonces, por ello, el tema de la autonomía no era por tal en gran beneficio. ¿Ya? Entonces, por ello estaban pidiendo el tema del federalismo, cosa que hoy en día, si no me equivoco, están todavía partes de algunas autoridades con el mismo concepto de pedir el tema del federalismo. ¿Ya? A ver, veamos otro punto. Bien, el tema de la autonomía y la autarquía administrativa. Ya, la autonomía, a ver, estos dos términos han nacido del tema de la descentralización que lo estábamos viendo. A veces el Estado Nacional no puede llegar a ciertos departamentos, pueblos muy alejados, entonces por ello ha partido en lo que es la autonomía y la autarquía. La autonomía ya tiene potestad de dictar su propia legislación. En cambio, la autarquía puede administrarse, pero no dictar una legislación general. Se tiene límites, ambos términos, pero hoy en día, por ejemplo, la autonomía es donde más se rige en el tema de nuestros departamentos, en nuestro país, por ejemplo, y que nos da esa facultad de que a las gobernaciones y, bueno, a los alcaldes municipales también se les dé esa potestad de poder gobernarse y dictar cierta legislación, ¿no? Por eso hay leyes municipales, leyes departamentales también. Entonces, de acuerdo a cada departamento va poniendo estas leyes o esta legislación de acuerdo a las necesidades que ve dentro de su mismo territorio. Y lo mismo pasa con la autarquía, pero en este caso, tanto sus instituciones o esas entidades que están descentralizadas, ya sea de acuerdo al Estado, pueden administrarse, pero no pueden establecer el tema de una legislación, ¿ya? Entonces no pueden establecer ese término de lo que son las leyes dentro de ese territorio. Bien, dentro de la administración del Estado también tenemos el tema de los servicios públicos. Ya los servicios públicos son esos bienes, actividades que son esenciales y básicos para satisfacer las necesidades de la población, ya sea el agua, el gas, los servicios de salud. Es primordial para que pueda beneficiar a toda la población, ¿ya? Entonces, para que ninguno también se quede delegado. Todos tenemos que tener acceso de manera general a estos servicios básicos.
Ya, entonces, de esta manera, el Estado es el que debe proveer mayor accesibilidad al tema de sus, ya sean provincias, al tema de sus, a nivel local o regional, tiene que dar esa accesibilidad para que puedan dar y suministrar el tema de estos servicios públicos sin ningún tipo de lucro y de alguna manera tienen que dar y hacer llegar al tema de la población de forma gratuita. O sea, no estar estableciendo a través de empresas privadas, o sea, el gobierno es el que se debería encargar de esta administración de estos servicios públicos. Ya, entonces, de alguna manera, estaría correspondiendo tanto para el Poder Ejecutivo y Legislativo. Ya, entonces, tanto a nivel nacional o por regiones o a nivel local que habíamos visto, ¿no? Entonces, de esta manera, podamos también proveer a las personas. Pero para ello, ¿qué necesita? Necesita el tema de los ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos del Estado? ¿Tiene en sí varias formas de generar ingreso? Bueno, en sí el Estado tiene esa potestad de administrar estos recursos naturales dentro del territorio por medio de ingresos ordinarios y extraordinarios. O sea, de manera general, para satisfacer las necesidades públicas, o sea, de toda la población, necesita cubrir ciertos costos, ya para el tema de los servicios públicos, por ejemplo. Entonces, tiene que tener estos recursos suficientes para que pueda administrarlos y pueda beneficiar a toda la población. ¿Ya? Entonces, los ingresos de donde normalmente el Estado es de donde se beneficia, se clasifican en dos grupos, que son los ingresos ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son recursos previstos y que se han establecido para lo que es el año y entonces ellos han visto si invertimos en esto, si generamos esto, si vendemos esto, entonces nos va a generar este ingreso. Entonces es un ingreso ordinario que ya está establecido. Pero también está el tema de otros ingresos extraordinarios. O sea, son estos ingresos que no han visto contemplados dentro de su plan y que han sido de manera imprevista. Entonces puede ser incluso como donaciones, incluso algo extra que les hubiera entrado, por decirlo así. Entonces, de esta manera, estos ingresos están entrando al país, ya sea de estas dos formas, ¿no? Entonces, para la obtención de estos mismos recursos, el Estado cuenta con el dominio del territorio, ya sea de sus recursos naturales, y entonces él tiene esta potestad para que se pueda vender o que se pueda administrar o alquilar el tema de estos recursos, ya sea sobre las tierras, los bosques, las aguas, e incluso las sustancias minerales del suelo y del subsuelo. Entonces el Estado administra estos recursos, ya sea por sí mismo o incluso puede otorgar permiso a otras organizaciones o a otras empresas para que puedan explotar estos recursos. ¿Ya? De esta manera también está cobrando impuestos y está generando el tema de estos ingresos para el Estado. Ya en este caso son ingresos ordinarios, ya está contemplado dentro de su plan. Bien, hasta aquí ya hemos terminado con el tema de lo que era el Estado. Me alegra que hasta aquí ya hemos comprendido el tema de lo que es el Estado, sus componentes, lo más importante, ¿no? Conocer el tema de estas formas de gobierno que les va a ayudar a establecer las diferencias entre ambos. Y espero que no se confundan también con el conocimiento que hemos adquirido hasta ahora. Si alguien tuviera alguna pregunta, si no, voy a darlo por finalizado el tema de la clase y para que podamos continuar el día de mañana con el contenido que nos toca. Ya. Bien, nadie. Entonces, buenas noches, chicos, que tengan un buen descanso y pues espero verlos mañana. Buenas noches.